Hola, ¿qué tal? Tejedores, tejedoras, hoy vamos a aprender a hacer este punto que es un punto bajo en el que cogeremos la hebra de diferente manera. Es súper bonito, a mí me encanta y me encanta sobre todo pues para bolsos o especialmente para cestas. A ver si me da tiempo y hacemos una cesta juntos o juntas y la verdad es que es muy bonito, tiene un resultado precioso. Bueno, vamos a explicar a ver cómo se hace. Vamos a hacer una muestra pequeñita. Antes de nada, este punto yo le hago en redondo. No he conseguido hacerlo en plano y que tenga un resultado tan bonito como el que has visto. Entonces, comenzamos haciendo puntos de cadena. Yo suelo empezar la labor así y vamos a ir haciendo unos cuantos puntos. 1, 2, 3, 4, 5... Ya he avanzado aquí con unos cuantos puntitos y ahora lo que hacemos es poner la cadenita así recta, ¿vale? Y nos vamos así, que nos quede la cadenita así, ¿vale? Como una pulserita. Y nos vamos a ir al primer puntito de cadena que hicimos, que es este de aquí. Ahí en este puntito vamos a hacer, vamos a hacer aquí un punto raso. Es introduciendo, sacamos y sacamos por el mismo punto. Ahí, ajustamos bien esta hebrita, luego la vamos a meter. Ahora vamos a hacer un punto de cadena porque vamos a trabajar con puntos bajos. En el mismo punto en el que he hecho mi punto raso, en ese mismo punto, ahí vamos a introducir y en lugar de coger la hebra como la cogemos cuando hacemos un punto bajo normal, lo que hacemos es que la vamos a coger así, hacia abajo, y sacamos normal. Nos vamos al siguiente punto de cadena, introducimos y en lugar de coger así, que para mí es la forma más natural, pues lo cogemos así, en esa dirección, y sacamos por las dos hebritas. Volvemos a introducir en el siguiente punto, sacamos hacia abajo y sacamos por aquí. Así voy a continuar hasta el final de esta primera vuelta. Ahora mismo no lo vamos a ver que se aprecia demasiado lo que es el punto, lo vamos a ver mejor cuando ya avancemos un poquito más con otras vueltas. Ya estoy aquí al final de la vuelta y como ves ahora sí que ya se empieza a apreciar ese punto cruzado. Me queda este puntito último por hacer. Y ahora me voy a ir, mira, ahí está la cadenita de subida. Introduzco en el primer punto. ¿Ves que aquí está la cadenita y aquí está el primer punto? Pues ahí introduzco y hago un punto raso, este normal, ahí está, y ya tenemos la vuelta ahí cerrada. Luego esta hebrita es la que vamos a meter, la que vamos a esconder. Vale, ahora subimos con un punto de cadena. Importante hacer el primer punto aquí, en ese primer punto, ¿vale? Lo voy a intentar enseñar súper bien ahí. Este es el primer punto, que es donde he cerrado con el punto raso. Ahí en ese mismo punto es donde voy a introducir, cojo hebra hacia abajo y hago mi primer punto. Y en el siguiente ya vamos haciendo los puntos como estamos aprendiendo, con la hebrita hacia abajo. Y ves, aquí ya podemos apreciar súper bien cómo se va formando ese punto X. Y nos va a quedar de esta manera, como te enseñé en la muestra. Se tuerce un poquito el punto, pero bueno, la verdad es que queda súper bonito. A mí me encanta. Ya te digo que para cestas y eso me parece súper bonito. Bueno, pues nada más, hoy un tutorial muy cortito, espero que te haya servido y que te sea útil. Muchísimas gracias
y te animo como siempre a suscribirte al canal y a ponerte la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que saco un vídeo nuevo. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta el próximo.